Apreciados, apreciadas doctorantes, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos, bienvenida a esta tercer videocápsula informativa. En esta unidad 3 estaremos abordando la siguiente temática: la educación como factor de la práctica social. Actualmente vivimos en una sociedad caracterizada por el cambio permanente. De una generación a otra, los cambios en la vida cotidiana, en los valores, son rápidos, pero no siempre ha sido así. Las sociedades tradicionales se caracterizan por cambios lentos frente a las sociedades modernas, donde en una misma generación se pueden apreciar transformaciones importantes. Para poder comprender la sociedad en la que vivimos, es importante adentrarnos, aunque sea brevemente, en los rasgos de las sociedades tradicionales y modernas, porque nos ayudan a describir, interpretar y contrastar los cambios y transformaciones actuales. Sin duda, la hegemonía capitalista, la globalización económica y cultural, los cambios en el mundo de trabajo, entre otros, condicionan la identidad del sujeto postmoderno. El cambio social ocupa un lugar fundamental en la sociología, ya que el origen de esta ciencia es el propio cambio social. Para los sociólogos del siglo XIX, el cambio social, su explicación, fue una cuestión clave que surge de los efectos radicales de la industrialización en las sociedades europeas y una apreciación de la diferencia entre las sociedades europeas industrializadas y las llamadas sociedades primitivas. Como vimos en el primer tema, en la sociología surge con el nacimiento y expansión de las sociedades capitalistas. Los autores clásicos de la sociología, Durkheim, Marx y Weber, ofrecen teorías que explican la naturaleza de los cambios que provocan el surgimiento del capitalismo y de las sociedades modernas. Para todos ellos, los cambios en la estructura económica tienen una gran importancia, aunque de diferentes perspectivas teóricas y con desigual consideración. Durkheim, en la división del trabajo social, sostiene que la diferencia entre las sociedades tradicionales, mecánicas, y modernas, orgánicas, estriba en la división del trabajo. Así, en las sociedades mecánicas tradicionales existía muy poca división del trabajo frente a las sociedades modernas. La alta especialización de las distintas funciones sociales no implica, para Durkheim, aumentar el nivel de conflictividad social, más bien supone una mayor dependencia de unos con respecto a otros, lo que haría aumentar la cohesión y solidaridad social. Para el funcionamiento, el cambio es una constante que no necesita ser explicada. Aún así, esta perspectiva, al considerar las sociedades estables y en equilibrios, los cambios se consideran como ruptura de la armonía, del equilibrio, y todas las sociedades tienen un orden social. Por eso, se denotan de mecanismos de control social, leyes, socialización. Para mantener el equilibrio, la estabilidad, la armonía, los cambios son considerados, por tanto, como externos, patológicos, no normales. Por el contrario, Marx defendía con una visión dialéctica del cambio social
y se entiende que las transformaciones sociales tienen su origen en los conflictos, en las contradicciones, es decir, en las alteraciones de las fuerzas productivas y de las instituciones. Los cambios en el modo de producción generan nuevas formas de relaciones sociales. Así, el modo producción capitalista se sostiene sobre una base claramente conflictiva caracterizada por la propiedad privada de los medios de producción, la extracción de plusvalía y las posibilidades materiales de obtener riquezas. Claramente, por Marx, el motor del cambio social son las contradicciones derivadas de los modos de producción económica. Sin embargo, para Weber, el peso de las transformaciones sociales recae en el sistema económico, capitalista, en el sistema político, democracia, y en las formas de organización, burocracia, por medio de su obra de Economía y Sociedad, desarrolló ampliamente su teoría sobre los tipos ideales de la sociedad, caracterizada a las sociedades modernas como sociedades racionales frente a las sociedades tradicionales basadas en un poder y autoridad personalista. Sin duda, podemos decir que las sociedades modernas, aunque los procesos no son uniformes entre países occidentales, se caracterizan por los cambios y transformaciones industriales, científicas y democráticas. Sin duda, como cierta función, también nos lleva que hoy en día estas cambios que están entre las sociedades tradicionales y modernas nos llevan hacia una flexibilidad que hoy en día en la educación bajo esta sociología nos lleva a ciertos cambios, transformaciones, fuentes, condiciones de trabajo y sobre todo lo que hoy en día también provoca esa experiencia de enseñanza y aprendizaje, pero en un contexto de globalización y de un modo de producción para que las entidades sociales estén en cierta transformación para que también puedan llevar a cabo todos aquellos elementos importantes, lo que hoy en día nos pide en la teoría sociológicas. Sin duda, podemos decir que la sociología de la educación bajo estos cambios sociales es que nos llevará y que se aplicará dentro de las ciencias con relación al desarrollo de personas y que a partir de esta nos dará estas relaciones referente a un nivel local, global, dentro de la sociedad. No olvidemos que la sociología es una ciencia que estudia las relaciones que desarrollan otras personas, situaciones que surgen a diario a partir de estas y las consecuencias de estas y que convierten en ciertas referencias en un nivel. Por lo tanto, entonces, cuando decimos que la sociología de la educación es una de las ramas y especializaciones de la sociología que se dedica a analizar fenómenos social de la educación, usando para este fin los conceptos y perspectivas analíticas propias de la sociología, es decir, usa los principales enfoques teóricos y técnicas para acercarse a la realidad educativa y a la complejidad que encierra la relación entre el sistema educativo y la sociedad. Su papel en los procesos de socialización y legitimación es su conexión con la estructura social, las dinámicas culturales y, sobre todo, en el mercado de trabajo. No olvidemos entonces la importancia que tiene cada una de estas, pero con base a los niveles, valores y sobre todo la escuela y la educación. Desde este punto de vista, ayuda a resolver el problema de la formación de la juventud en los valores comunes y conocimientos útiles para el funcionamiento de la sociedad. El principal defensor
de este enfoque ha sido Durkheim. Apreciables doctorantes, fue un gusto estar con ustedes en esta cápsula informativa. Agradeciendo el favor de su atención, les doy las gracias.